¿Estamos? Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todas y a todos. Estamos lanzando este primer encuentro político-pedagógico de debate sobre las reformas educativas que estamos atravesando y en particular discutiendo también cómo nos organizamos para enfrentar el Buenos Aires Aprende, que engloba una reforma de todos los niveles en la ciudad educativa. Así que desde ADEMIS estamos muy contentos de que esto lo podamos llevar adelante, lo podamos desarrollar. Queremos señalar que tuvimos muchas dificultades para poder encarar este encuentro, con todo en marcha y la difusión lanzada y la aprobación por parte de Joaquín B. González de poder utilizar ese espacio para realizar el encuentro. A comienzos de esta semana, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos prohibió el uso de Joaquín B. González con un comunicado y unos argumentos administrativos que no vienen a cuento, donde claramente lo que nosotros decimos es: el gobierno no quiere que discutamos la reforma, que nos organicemos contra la reforma y que democraticemos la información sobre los avances que está habiendo a nivel de política educativa, que son el laboratorio Ciudad de Buenos Aires, pero que sabemos que suceden a nivel nacional. Entonces, la importancia de poder haber conseguido y agradecer también poder estar acá en Puan haciendo este encuentro, porque nosotros consideramos que es una derrota para el gobierno. Ellos se jugaron a que el encuentro no se realice y ADEMIS lo pudo sostener, y políticamente es muy importante hoy entonces estar iniciando este encuentro. Siempre hay una tensión, ¿no?, entre lo sindical y lo político-pedagógico, más estricto, ¿no? Entonces, cuando tenía que pensar esta intervención para hoy, esta presentación del encuentro, pensaba que en ADEMIS saltamos bastante bien esa tensión, con la elaboración, por ejemplo, de materiales y lo que es el pisamano, con la organización de encuentros como este, que es el primero en este contexto, pero donde ADEMIS ha sido parte de encuentros pedagógicos a nivel nacional y de la discusión y elaboración sobre las reformas desde hace mucho tiempo, y donde además reivindicamos el rol de la docencia para elaborar, discutir y pensar la política educativa. Nosotros consideramos que somos los docentes quienes debemos discutir y elaborar la política educativa, y que no es un reducto exclusivo para los intelectuales, ¿no es cierto? Que, obviamente pueden aportar y que es parte de un trabajo en conjunto, pero que los docentes tenemos mucho que decir. Y ese es el primer elemento que quería señalar, que es: ninguna de las reformas que se están implementando ni que se vienen implementando los últimos 30 años, por poner una cifra, pero podemos remontarnos mucho más, ninguna de las reformas pregunta, discute, debate con la docencia qué es lo que las escuelas necesitan, qué es lo que se necesita para mejorar la educación. Nunca se nos pregunta a quienes estamos en las aulas, a quienes estamos llevando adelante la tarea pedagógica, ni sobre el diagnóstico de cómo estamos, ni cómo se podría mejorar y qué políticas son las que necesitamos por parte de los gobiernos. Y acá quiero señalar que esto es transversal a todos los gobiernos. Nunca se consulta a la docencia. Sí se hacen como sí, ¿no? Muchas veces intentan decir, bueno, hicimos una consulta en las escuelas, y parece que con un Google Form o incluso con algunas reuniones alcanza para considerar que ahí hubo una consulta y un debate real, que esto no es así. Entonces, en primer lugar, señalar esto, y por otro lado, lo van a desarrollar los compañeros de la mesa con mayor profundidad, pero la reforma del Buenos Aires Aprende, nosotros la enmarcamos en un plan de reforma
que viene digitada no solamente para Argentina, sino para América Latina, y que es parte de los planes de los organismos internacionales de crédito, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que tienen desarrollado largo al respecto. Yo traía algunas de las revistas del sindicato, algunas que encontré, pero que si buscamos en los archivos vamos a encontrar mucha elaboración por parte del sindicato respecto de las reformas educativas y de cómo intervienen, digitando los organismos internacionales de crédito, las políticas que hoy están profundizando fuertemente y que en el marco de un gobierno de ultraderecha se ven en el mejor momento para avanzar con más fuerza, ¿no es cierto? Esa motosierra de Milei a nivel salarial, a nivel reforma laboral, bien, en educación es profundizar todas las reformas que ya venían llevando adelante los gobiernos anteriores y que en la Ciudad de Buenos Aires se dan el lujo de mostrar como vidriera para el resto del país. Cuando hablamos con compañeras y compañeros del resto del país, vamos a encontrar denominadores comunes de lo que pasa en media, de lo que pasa con la ESI, de lo que pasa en nivel primario, del ajuste que se está llevando adelante a todo nivel, que acá podemos contar largo y tendido, pero que los compañeros también lo están padeciendo en sus lugares. Mencionar que si han podido avanzar como han avanzado es responsabilidad de la burocracia sindical, en primer término de la CETERA a nivel nacional, que si ustedes ven no ha hecho absolutamente nada para frenar ni a nivel nacional el ajuste y la motosierra de Milei, que viene pasando sin pena ni gloria y que vienen abandonando conflictos provinciales, y en la Ciudad de Buenos Aires de la UTE, que está en un plan de cogobierno y que sale a las escuelas a promocionar las reformas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a aplacar ahí donde se organizan para luchar y para enfrentar. El rol que está jugando la UTE es de garantizar que las reformas pasen. No es ya, bueno, no hacen nada, no, hacen a favor de que la reforma avance, y eso queremos destacarlo. Por eso es tan importante pelear por desbancar a las direcciones sindicales burocráticas en cada lugar en el que estamos y a nivel nacional en la CETERA. Yo quiero traer que en Córdoba hace un año y medio se ha recuperado el sindicato, y en Córdoba Capital dirige compañeros del sindicalismo combativo, que en Aten han habido elecciones este año y que estuvimos muy cerca de recuperar el sindicato provincial, pero que además en Capital se ganó por más de 1.500 votos a la burocracia sindical, que fue aplastada en las elecciones de Aten Capital, que en Adosac provincial el año pasado se recuperó el sindicato y queda en una dirección combativa llevando adelante la dirección del sindicato, y que nosotros como sindicato coordinamos con todas esas expresiones, como hemos coordinado con los docentes de provincia de Buenos Aires, los multicolores, que son los primeros que tenemos como instancia de coordinación más cercana, pero que estas peleas que llevamos adelante como sindicato y las discusiones que llevamos adelante sobre las reformas también intentamos coordinarlas, y tenemos como aspiración poder realizar un congreso nacional para discutir la política educativa y las reformas y cómo en particular el gobierno de Javier Milei está avanzando, y eso se implementa en cada jurisdicción. Para ir terminando, yo no quiero dejar de mencionar algunos avances más sindicales y de las condiciones de trabajo que estamos teniendo, y que es parte de una política que se ha dado el gobierno de persecución de los docentes. En las últimas semanas han implementado el sistema de las huellas digitales en las escuelas, y la docencia está resistiendo la implementación de los datos biométricos para justificar la asistencia. Venimos el día de ayer de realizar una presentación de una nota y un pequeño acto en la puerta de Liens, que es la empresa que está injustificando días a mansalva cuando los docentes nos enfermamos y necesitamos tomar el día. Yo digo que esto es parte de una política de persecución porque es una agresión a los docentes, pero además
porque el gobierno se propone con esto liquidar los derechos laborales y sobre la base de un discurso que es que los docentes somos vagos y no queremos trabajar y por eso necesitan ponernos la huella digital para marcarnos el día y también cercenar nuestro derecho a enfermarnos, que las propias condiciones de trabajo nos enferman, ¿no? Y por último, también en esta semana se han anunciado en la Ciudad de Buenos Aires a los cierres que ya veníamos viendo, a las amenazas de cierre en las escuelas nocturnas, al vaciamiento en educación especial, bueno, la fusión de grados generalizada en primaria, que esto es parte del recorte, esto es parte del ajuste y empeoraría las condiciones de trabajo y las condiciones de enseñanza de los chicos y chicas. Esto atraviesa las reformas, el ajuste, así que es parte de lo que tenemos que llevar adelante. Por último, anuncios. Esta semana tenemos acá el cartel de apoyo a la lucha del Garrahan, que venimos acompañando, como somos parte y solidarios de cada lucha que se está dando. Estuvimos esta semana también con los compañeros de Georgalos. Tenemos para la semana que viene dos actividades ya en marcha. Una es la marcha de jubilados el 16, con un eje antirrepresivo por la represión que vienen sufriendo miércoles a miércoles los jubilados y jubiladas, que ya lo sabemos y que también hemos acompañado. Y el 17 el Garrahan se juega a hacer una enorme marcha de salud, que la defensa de la salud, la defensa de la lucha del Garrahan, todos los que estamos acá seguramente vamos a estar empapados, pero es un conflicto emblemático que tiene carácter nacional, que es poner sobre la mesa el ataque que está recibiendo la salud pública, que es el mismo ataque que la educación pública. Nosotros decimos, si el Garrahan gana el conflicto, vamos a estar todos más fuertes para llevar adelante nuestros conflictos, y esto es así, así que nos jugamos fuertemente a participar y difundir la marcha del 17. Y por último queremos proponer que en las comisiones se converse sobre la posibilidad de poner en marcha para la primera o segunda semana después del receso una marcha por la educación en la Ciudad de Buenos Aires, con otros sectores que están siendo atacados, pero que sea también resultado del debate en las comisiones el día de hoy. Bueno, no mucho más, que tengamos un buen trabajo de debate y ahora vamos a presentar a la mesa. Bueno, buenos días. Efectivamente, vamos a dar comienzo al encuentro invitando a compañeras que se sumen a este panel inicial de este encuentro político-pedagógico, y luego vamos a pasar a las comisiones. Quiero dar cuenta de eso. Acá están las aulas respectivas donde van a funcionar, donde ahí vamos a discutir, a tomar la palabra toda la docencia que viene luchando contra la reforma. Veo algunas estudiantes secundarias de mi escuela, las quería saludar particularmente. Venimos de una lucha contra el vaciamiento y los cierres de curso, forma parte de este ajuste, así que naturalmente, como dijo Mariana, también este encuentro tiene que servirnos para fortalecernos en caracterizar la reforma y en votar medidas de lucha. Así que los invitamos luego del panel a que se queden a las comisiones. Vamos a invitar entonces para este panel inicial a la compañera Romina del Pla, que es docente de la provincia de Buenos Aires, directora de Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires, dirigente de Tribuna Docente y fue secretaria de la Comisión de Educación de Diputados del Congreso Nacional y también es docente de esta casa. Así que adelante, Romina. Vamos a presentar a Federico Puy, maestro de grado de Cava, de la Corriente Nacional 9 de abril, se encuentra escribiendo y recuperando la obra de Vygotsky. A mi costado también está Vanessa Gagliardi, que es profesora de Educación Media, dirigente de la Corriente Nacional Alternativa Docente y referente de ESI. Marisabel Grau, docente de nivel medio, secretaria pedagógica de ADEMIS y miembro del colectivo Haroldo Conti. Silvina Cuello, docente de nivel medio, de superior, de la Capital Federal, referente del conflicto de Unicaba, miembro de lista de maestros y profesores y de docentes en marcha. Todos presentados, entonces, vamos a dar entonces inicio a este panel y luego, no se olviden, las comisiones. Bueno, ¿cómo les va? Tienen acá también los QR y en cada aula van a tener también el QR con el informecito que hicimos del sindicato para cada una de las comisiones.
Ahora vamos a empezar con la mesa. Romina primero nos va a dirigir la palabra. Y vamos a empezar porque tenemos mucho para trabajar también en las comisiones, y en la comisión organizadora nos parecía fundamental trabajar en las comisiones con los debates que necesitamos darnos en toda la docencia y con los estudiantes también. Bueno, muchas gracias. Felicitar a Demis por esta iniciativa, gracias por la invitación también. Bueno, ¿por qué era interesante que alguien de provincia de Buenos Aires también participe en este panel? Porque justamente, como recién decía Mariana en la apertura, lejos de que lo del Buenos Aires Aprende sea solamente una genialidad del gobierno de Jorge Macri y sus secuaces, bueno, forma parte de una reforma más general sobre la educación, un desmantelamiento más general sobre la educación, especialmente secundaria, y en este sentido tiene expresiones y avances, ensayos de distinto tipo en distintos rincones del país. En ese punto, dos cosas. Efectivamente, nosotros venimos sufriendo hace décadas un desmantelamiento y un ataque a la educación, especialmente a la educación pública en nuestro país, con el vaciamiento de contenidos, con el cambio sistemático y arbitrario de estructuras, con las modificaciones de diseños curriculares. Por ejemplo, en este mismo momento se están modificando desde el año pasado y los diseños curriculares en educación terciaria, en educación superior en la provincia de Buenos Aires, en educación inicial. Ya hace unos años se hicieron las modificaciones en la provincia de Buenos Aires, y a diferencia de lo que ocurre en la ciudad, que resistieron en su momento la ANES, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya pasamos por todas las reformas, porque la ley federal se aplicó, recuerdan, en forma prioritaria en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros tuvimos eje B3 y polimodal, o sea, séptimo, octavo y noveno, y el polimodal, la destrucción de la escuela secundaria convertía en el polimodal el primero, segundo y tercero. Tuvimos SB, escuela secundaria básica, en lo que se convirtió ese tercer ciclo, y el polimodal. Y después, desde el 2011, tenemos nuevamente la secundaria de 6 años, tenemos primaria de 6 y secundaria de 6, y por lo tanto hemos sido parte de todos los engendros, inventos, ensayos y demás, con lo cual la educación secundaria viene muy golpeada, ¿sí? Y en la medida en que se empieza a tratar de refortalecer de contenidos y de funcionamiento de la escuela secundaria, ahora aparece esta modificación que ya se aplica y tiene muchos vasos comunicantes con el Buenos Aires Aprende. Se está aplicando intempestivamente desde finales del año pasado, que salió la resolución a mediados de año, y ya desde este año se aplicó de primero a sexto. No hay escuela prioritaria, no hay ensayo, todo. Toda la educación en la provincia de Buenos Aires cambió. Para el que después quiera, les dejo estos folletitos que emite la Dirección General de Cultura y Educación. Pero para hacerles un resumen rápido, acá van a ver que hay una especie de línea de tiempo del año. Se las resumo en qué situación. Primero, el ajuste. El ajuste, obvio, el ajuste forma parte de esto. Es parte intrínseca, ¿sí? El ajuste, ¿en qué se manifiesta? Bueno, lo primero es que prácticamente no tenemos estudiantes que recursen un año. Ya no hay más repetidores. Con lo cual, eso ya te plantea que hay más vacantes para el resto. O sea, no hay que construir más aulas, no hay que dividir secciones, no hay que hacer un montón de cosas, porque lo que pretenden es, de forma completamente compulsiva, que el estudiante entre en primero y sale en sexto a como dé lugar. No importa, ahora les voy a explicar brevemente de qué se trata. Entonces ahí tenés una situación concreta de ajuste. Vos no tenés que prever vacantes para un estudiante que repita el año, porque salvo que no haya aprobado ninguna materia, o sea, no es que el nuevo régimen académico no contempla a alguien que recurse, sí, el que no aprobó ninguna materia, ¿sí? Si aprobó una, ya promueve al año siguiente, ¿está? Con lo cual,
ustedes se dan cuenta que ahí tenemos una situación concreta, que hay un ajuste en detrimento de la educación, en detrimento de los aprendizajes, claramente. Y entonces, en una cantidad de frases les explico de qué se trata esto. Primer tema, se supone que se le reconocen al estudiante todo lo que haya aprobado, justamente en función de esto. Entonces, un estudiante que a final de febrero, o sea, pasó por el periodo de intensificación de diciembre y de febrero, y le han quedado hasta 4 materias pendientes, ¿qué va a hacer? Va a pasar al año siguiente. Hay un organismo nuevo que crearon que se llama ELTE, Equipo de Definición de Trayectorias Educativas. Este ELTE tiene que definir alumno por alumno, estudiante por estudiante, qué se va a hacer con él. Todo esto pretendían que se hiciera en 48 horas. Obviamente fracasó. Hubo que estirarlo un montón de tiempo. Entonces vos tenés que ver, ese estudiante, cuáles son las 4 materias que debe y entonces dónde las va a intensificar. Si las puede intensificar en los periodos que se marcan en el año que va a cursar, o si las tiene que intensificar en el año anterior, el que dejó. Bueno, eso ya es toda una definición. O sea, ¿y cómo se intensifica? Porque hay 6 periodos de intensificación al año. Las 2 primeras semanas de marzo, estas 2 previas al receso invernal, las 2 primeras después del receso invernal, las 2 últimas de noviembre. En esos 4 periodos de intensificación, ustedes ya se dan cuenta que estamos hablando de 2 meses, ya se le sacaron 2 meses a la enseñanza de contenidos. El mismo profesor que está dando la materia, por ejemplo, matemática, tiene que hacer que profundicen conocimientos, eufemismo, aquellos que aprobaron o que vienen bien en la materia, vienen aprendiendo, pero que intensifiquen aquellos que o les está yendo mal en la materia del año o los que vienen con la materia pendiente de años anteriores. El nivel de flexibilidad laboral, ustedes se dan cuenta que es fantástico, porque al mismo tiempo el profesor tiene que hacer 3 cosas. Atender a los que no están aprendiendo sin dificultades, atender al que viene mal en el curso del año y resolver todo lo pendiente de todo lo anterior, para lo cual además se tiene que anoticiar de qué se trata eso. Hubo que hacer cuadros, drive, para que entonces este profesor se acuerde qué tema es el que debe el pibe que le quedó pendiente, y entonces que este otro profesor reciba eso para saber que eso es lo que le tiene que tomar. Bueno, ya se dan cuenta que esto es un problemón, pero lo más grave es lo que pasa con el que queda con más de 4 materias pendientes. Y con esto ya voy cerrando. ¿Qué le ocurre al que tiene más de 4 materias? Hasta 4 se intensifican, pero las que son de más de 4 se recursan. Entonces vos tenés al estudiante que tiene que recursar materias del año anterior, que en algunos casos los puede hacer en el mismo turno o en contraturno, intensificar hasta esas 4 materias. O sea que lo vas a tener en distintos momentos saliendo del aula o viniendo a contraturno y con materias que no puede cursar del año en curso, porque puede solo hasta 12 materias, ¿sí? Esto lo que plantea es un brutal proceso de liquidación de contenidos. Ustedes se dan cuenta, ya eliminamos 2 meses, ya vas teniendo que revisar una y otra vez. El docente tiene una sobrecarga laboral fenomenal, y lejos de que esto signifique que se reconocen los aprendizajes realmente alcanzados y que por lo tanto los pibes no abandonen, no deserten del proceso educativo porque les está costando avanzar, está ocurriendo todo lo contrario. Los pibes no van a recursar, no entienden dónde tienen que ir, no saben bien cómo se come esta historia, ¿se entiende? Y lejos de esto repercutir en una mejora de los aprendizajes, bueno, estamos imbuidos en este complejo proceso. Por supuesto que ha habido rechazo de la docencia y de la docencia combativa,
Sin embargo, esto ha contado, como dijo la fraudulenta secretaria general de Subtema Matanza, en una asamblea se le escapó, y con nosotros somos parte, hemos sido parte del diseño de este nuevo régimen académico. Bueno, listo, no hace falta más, con eso alcanza, y por eso me parece que esto es muy grave, no me quiero extender más porque se agota el tiempo, pero me parece que lo que tenemos que poner acá en juego es que esto que está ocurriendo ya en la provincia, nosotros ya lo vaticinamos, esta es una calecita que se choca, no hay forma, pero el problema es que en el medio lo que ocurre es que tenemos a los estudiantes que están recibiendo una educación cada vez más degradada, con docentes cada vez más flexibilizados y por lo tanto con un desmantelamiento de la educación pública que por supuesto contribuye fuertemente al proceso privatizador de la educación que también venimos denunciando y que va en paralelo. Así que desde ya saludar esta jornada porque creo que tanto la reforma de la provincia de Buenos Aires como la de la ciudad, como los ataques a la educación en todo el país, solo los podemos enfrentar organizándonos y luchando, defendiendo una educación científica, laica, de calidad, como corresponde, digamos, a las necesidades de formación integral de la educación, y eso solo lo podemos hacer las y los trabajadores defendiendo un horizonte y una perspectiva al servicio de las necesidades de la mayoría de la población. Muchas gracias. Federico Puy. Bueno, buenas compañeros, compañeras, compañeros. Recién decía Romina, es un chino esa reforma de provincia, realmente no la tenía tan clara, me parece increíble. Y yo creo que podríamos empezar a discutir nosotros acá en este encuentro. Si estamos dentro de una gran reforma o qué expresan la multiplicidad de reformas educativas que hay, la de provincia, la de capital, y en varias provincias sucede lo mismo. Y en este sentido creo que nosotros podemos aportar un punto de vista de qué relación tienen estas reformas educativas con el momento político que atravesamos y qué discusión hay que podemos aportar también de un punto de vista marxista entre la relación entre escuela capitalista, la situación política actual que estamos viviendo y qué quieren los grandes empresarios y los organismos de créditos internacionales en el sentido de cambiar la relación de fuerzas en Argentina, qué quieren destruir o qué quieren cambiar de la escuela pública. Y mientras nosotros vemos estas reformas, si prenden la tele toda la semana pasada, Paolo Roca, de la Unión Industrial Argentina y de Techín, estuvo en diferentes paneles diciendo que el gran problema de la educación es que él había tomado un multiple choice o una regla de 3 simple para hacer ingresar obreros a su fábrica y que todo el mundo rindió mal. Entonces que la educación fracasaba porque no formaba bajo las necesidades que tenía Paolo Roca para el ingreso a su fábrica. Y mientras venían diciendo esto, otro de la Unión Industrial Argentina, Rapanilli, en el programa de Pagni, dice que mientras discute que necesita Argentina una gran reforma laboral, como la que hizo el gobierno de Temer en Brasil, vuelve a traer a colación que el gerente de Toyota en provincia de Buenos Aires en pandemia no lograba tener los suficientes currículum para la empresa. Y si se acuerdan, en ese momento en las redes sociales saltaron miles de pibes diciendo: yo tengo el secundario terminado o tengo un título en la escuela técnica, el que no me estás tomando para la fábrica sos vos. Es decir, ¿qué hay de fondo entre estas reformas y la reforma educativa y el momento de Milei en el sentido de la escuela capitalista y las necesidades actuales del empresariado? Y el momento político en el que escuchamos estas demandas de las patronales se da, por ejemplo, esta semana con una gran derrota de Milei en el Senado, que no es por el Senado, sino que es expresión de la propia lucha de clases que hay en Argentina. Jubilados, colectivos de discapacidad, y tuvieron que aprobarlo en el Senado. ¿Por qué lo traigo a colación? No solo para aquellos que nos dicen que el gobierno puede avanzar con todas estas reformas, que puede avanzar con las reformas educativas, con la reforma laboral sin resistencia. Esa es la primera mentira. En docentes, si contamos de Milei esta parte, son múltiples las luchas educativas, partiendo de la gran lucha universitaria, de las más masivas en nuestro país que tuvimos bajo el gobierno de Milei y de otros gobiernos, y que además
la intención del gobierno de cambiar la relación de fuerza, tanto en las fábricas como en las escuelas, y aplicar una educación cada vez más vaciada de contenidos, tiene que ver con estas declaraciones de los grandes empresarios en los medios de comunicación. Y ahora tenemos esta movilización del 17, se siguen sumando sectores, Giorgalo, SECO, Aeronáutico, mostrando que hay una resistencia muy importante de los sectores de la clase trabajadora. Y en este sentido tenemos una carrera de velocidades. Ahora en un ratito van a venir los obreros de Giorgalo que nos van a contar su lucha. Y ayer una compañera obrera decía, yo tengo más de 20 años de fábrica, me despidieron por ser activista, contaba cómo está todo su cuerpo roto por tener que trabajar en una cinta de producción del sector de chocolates, y decía, yo pensé que a mi hija, gracias a este trabajo, le estaba dejando la mejor vida posible, y ahora me doy cuenta que estoy en la lona, que yo quería que ella tenga la mejor educación, que tenga un trabajo. ¿Por qué digo esto? No solo por la sensibilidad que causa esa lucha profundísima de las obreras de Giorgalo, sino porque este gobierno ataca todo el lugar donde nuestra clase obrera mínimamente se reproduce, por ejemplo en la salud, por eso tenemos el conflicto del Garrahan, en discapacidad, en educación, en el trabajo. Es decir, una reforma más profunda de que el gobierno intenta cambiar la relación de fuerzas, y en Argentina para eso hay que atacar la educación pública. Sin atacar la educación pública es más difícil también la propia reforma laboral. Entonces, yo creo que nuestra principal discusión es que la lucha de clases ingrese a las escuelas. Hay una gran batalla y discusión ideológica en las propias escuelas sobre los contenidos, vaciar totalmente los contenidos, que los hijos de la familia trabajadora tengan los contenidos mínimos para ser superexplotados luego las patronales. Esta obrera de Giorgalo decía, yo no quiero que mi hijo termine la secundaria y después tenga que ir a la picadora de carne de mi empresa, la patronal, para que sea reventado y no tenga ningún tipo de futuro, ni en educación, ni cultural, ni nada. Entonces tenemos que meter en nuestros diseños curriculares, en nuestra didáctica, en nuestra discusión. Es lo mismo que pasa con alfabetización, que va a ser una gran comisión en este encuentro que propongo ir. Yo soy de tercer grado y el programa Fluidez Lectora en la Ciudad de Buenos Aires para tercer grado es para que los chicos solamente memoricen o decodifiquen algunas palabras, y no tiene que ver con darle la mejor alfabetización integral para los hijos e hijas de las familias trabajadoras, para que después no vayan a agachar la cabeza a la patronal, sino que tengan los conocimientos más importantes y construyan sus propios conocimientos y con su propia inteligencia para poder pelear en esta vida completamente desigual contra este sistema. Y en este sentido, yo creo que nosotros tenemos que discutir muy fuertemente que los sindicatos docentes, si no discuten esto como estamos discutiendo ahora, están entregando la educación al gobierno neolibertador de Javier Milei. Se lo están entregando a Jorge Macri. ¿Por qué? No solo porque avalan las reformas, que las avalan en todos lados, sino porque además no luchan por las condiciones de trabajo docente, que son las mismas que empeoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo de la UTE en la Ciudad de Buenos Aires, no solo por entrega de las reformas, sino que es un bochorno, lo habrán visto todos. Terminaron a las piñas en un congreso que tenían de sus sindicatos. No se está discutiendo la reforma educativa en la UTE. Se están agarrando trompadas por una comisión de servicio, por una platita más del sindicato, por un lugar en su directivo, lo que fuese. Entonces nosotros, compañeros y compañeras, ante esa burocracia que está entregando las reformas, los sindicatos, de nuestro punto de vista, deberían discutir ideológicamente, pedagógicamente y en la lucha de clases como una cuestión integral para avanzar como ala clasista ideológica en la docencia para luchar contra estas reformas. Yo creo que nosotros no podemos hacer lo que dice el peronismo de, bueno, ahora lo único que queda es votar bien. Un régimen completamente autoritario, proscribe a la expresidenta Cristina Kirchner, encarcela a todo aquel que se movilice, y el peronismo te dice con solo votar bien alcanza. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que discutir que hay que hacer mucha mella en esos sindicatos, que nuestro sindicato tiene que discutir, que los llamamos en común a toda la base docente a hacer un gran movimiento pedagógico contra estas reformas y a unirnos al conjunto de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para poder frenar y derrotar a este gobierno. Y con esto quiero terminar. Nosotros tenemos que discutir que el rol potencialmente hegemónico, bisagra, que tenemos en cada escuela para poder organizar las familias y discutir no solo las condiciones de trabajo docente, sino esos ataques a las condiciones de vida de nuestra familia y de la escuela pública,
su salud, su educación, su trabajo, que están siendo despedidos, que van con hambre a las escuelas, yo creo que es clave para la autoorganización escuela por escuela y para potenciar un gran movimiento pedagógico, porque sabemos que además hay muchos docentes muy piolas que todos los días batallan contra estas reformas en provincia, en capital, y que dan su cuerpo, su vida, 2 o 3 turnos para darle la mejor educación posible a esos pibes y esas pibas, y nos tenemos que unir todos en esta lucha. Yo, para terminar, tenemos como aporte con Iván Otero, una compañera que es de nuestra corriente, la 9 de abril, y ex miembro de la comisión directiva de AEMIS. Empezamos a reeditar por primera vez en español, sin censura, tanto de la academia como del estalinismo, las obras de Lev Vygotsky, Psicología Pedagógica, en nuestro último libro, y Lecciones de Paideología. Y Vygotsky, para terminar esta intervención, dice: la vida se convierte en creación solo cuando se libera definitivamente de las formas sociales que la deforman y mutilan. Los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Fede. Vanessa Gagliardi. Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que me parece muy importante que estemos hoy acá discutiendo otra arista de la educación. Es evidente que lo estamos discutiendo en un momento muy complejo porque hay un avance del gobierno y los gobernadores aliados sobre nuestros derechos. Y nuestros derechos entendidos en términos amplios, porque están atacando los derechos de la clase trabajadora, están atacando los derechos del feminismo, están atacando los derechos al acceso a la salud, están atacando de manera directa la salud pública. No es nuevo, esto ya viene de los gobiernos anteriores, pero ahora hay una profundización brutal. Y por supuesto, dentro de ese ataque se profundiza el ataque a la educación pública. No solo de nuestras condiciones de laburo, sino también de las condiciones educativas en sí mismas. Yo creo que es muy importante poder hoy debatir en las diferentes comisiones la reforma educativa en curso. Una reforma educativa que, como bien dijeron, se enmarca en la secundaria 2030, se enmarca en objetivos que no son solo para la Argentina, sino que también son objetivos a nivel internacional. Es evidente que incluso a nivel internacional hay países con escuelas que preparan a los futuros ingenieros, a quienes van a estar en los países que piensan, y después estamos quienes internacionalmente tenemos escuelas de países de mano de obra barata. Por supuesto, en Argentina también hay escuelas para la intelectualidad, pero a nivel internacional y dentro de los estudios de la Organización Iberoamericana, y otros organismos internacionales, claramente el tipo de educación al cual se apunta en este país tiene que ver con el rol internacional que vamos a pensar. Nuestra educación a lo largo de la historia ha ido cambiando claramente. En un momento, no sé, surgieron las escuelas técnicas, después avanzaron contra las escuelas técnicas, las normales. Todo eso se enmarca en este debate. Y desde ese punto de vista es evidente también que hay en Buenos Aires Aprende y a nivel nacional un ataque muy fuerte a los contenidos. Cuando uno ve Buenos Aires Aprende y lee cuáles son los objetivos estratégicos de este plan de estudios, casi todos están orientados a pensar que nuestros pibis salgan sabiendo lengua, matemática, tienen que saber leer y escribir, tienen que poder hacer cuentas básicas, y una cosa a la que le dan mucha bola es que sepan inglés. ¿Por qué? Porque queremos postular nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, como lugar cosmopolita donde venga el turismo. No por nada, el gobierno sacó el programa Ciudad Bilingüe, donde quienes trabajan en hoteles, quienes trabajan en restaurantes, pueden ir a aprender esto como segunda lengua. Y hemos batallado también contra las ONG que vienen a las escuelas, todo lo que profundiza un marco donde nuestras pibis no salgan sujetes críticos de la educación, donde puedan pensar qué es lo que quieren ser en el futuro, sino que tengan de base ya la formación de
mano de obra barata del mercado. Y esto no es una cuestión menor, porque después también, y esto lo digo yo que soy de media y pienso en media, pero todo lo que contaba Fede antes de las reformas de inicial, de primaria, hacen a un mismo plan que es muy profundo y que no necesariamente tiene a todas las escuelas en el mismo nivel. Y eso también conlleva el ataque de la educación sexual integral. Hay una comisión particular, podemos hablar de bienestar emocional. Ahora, la idea de manejar las emociones, que nuestras emociones no sean muy desbordadas y que vos puedas seguir siendo una persona productiva dentro de esto, hace al mismo concepto de, bueno, en la fábrica vos tenés que no enojarte, saber que como no podés cambiar el contexto, cambiá vos sole, porque, bueno, la vida es como es y nosotros queremos formar otro tipo de estudiantes. Por supuesto, eso también tiene que ver con que en este sistema la escuela es un rol auxiliar de la producción capitalista. Nuestras pibis van a la escuela, y se vio mucho en pandemia, para que alguien les cuide, para que la familia pueda ir a trabajar. En pandemia no discutía la ministra de Educación de ese momento que era importante la sociabilización, la educación. Lo que discutía era que las escuelas tenían que estar abiertas porque las familias no podían ir a laburar. Si no tenían, ¿quién les cuida a las pibis? La idea de las escuelas como guarderías es un momento muy particular también. Y eso conlleva una reforma laboral muy profunda para nosotros. Lo vemos en Secundaria del Futuro, donde, producto de este ataque de derechos, avanzan contra la docencia que gracias a la lucha histórica ha logrado conseguir. Porque la idea de que hoy no nos podamos enfermar, la tercerización de nuestra salud, la idea de que no nos podamos pedir licencias, que perdamos nuestro trabajo en las escuelas secundarias, que hoy en día ya no sirva tanto si sos titular, algo a lo que aspirábamos un montón, porque cambian las currículas y entonces tienen derecho a echarte en relación a lo que el gobierno quiere. Es muy profundo también y es algo que pone en evidencia el nivel de ataque que venimos sufriendo, por supuesto. El salario es parte de ese ataque también, porque hoy en día el salario no solo, para nosotros al menos, es una condición de vida, es una condición pedagógica. Nadie puede dar una buena clase si tiene que trabajar doble o triple turno en una profesión que mayormente está feminizada, donde además la mayoría son justamente mujeres, jefas de hogar, y después de laburar tenemos que corregir, preparar los actos, atender a nuestra familia, cocinar, limpiar nuestra casa. Y claramente, como también somos el rol de cuidadoras, la idea del presentismo, bueno, el bono que sacaron para, el bono carnero le llamábamos de edad de mis, tiene que ver con que no te tomes una licencia ni siquiera para cuidar a tu familia. Entonces, todo esto es muy profundo. Creo que nosotros tenemos que empezar a pensar justamente no solo cómo damos la batalla, que es algo que hacemos cotidianamente desde el sindicato, cómo nos movilizamos, cómo nos organizamos, porque es evidente que la organización y la lucha es lo que nos va a salvar, cómo denunciamos a la UTE, a la CETERA y a todas las centrales que no están haciendo lo que se necesita, saliendo a luchar, discutiendo democráticamente con la docencia cuáles son los planes de estudio y cuáles son los planes de lucha, llamando un paro general, coordinando con el resto de las luchas, Garrahan, Giorgalos y todas las luchas que se mencionaron previamente, Jubilades, que el miércoles tiene una marcha muy importante, batallando contra una cuestión que seguimos teniendo que debatir, que es la esencialidad educativa. Nosotros lo empezaron a discutir en el Congreso, después lo intentaron meter por el DNU. Ahora, para que realmente seamos esenciales, tiene que haber presupuesto educativo. Y tiene que haber presupuesto educativo para las escuelas públicas, porque estamos cada vez más precarizadas. Faltan material didáctico, faltan escuelas, hay cierre de cursos, y eso tiene que ver también con el ajuste. En un contexto donde, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 50% de las escuelas son privadas. Escuelas que se llevan los subsidios que necesita la escuela pública. Y en ese sentido también a nosotros nos parece importante por discutir la quita de subsidios a la escuela privada y que esos subsidios vengan a la escuela pública, porque son los que necesitamos para poder empezar a resolver los problemas educativos.
Y finalmente decía que además de pensar en cómo nos organizamos, cómo peleamos, cómo damos la batalla, tenemos que discutir de fondo, empezando hoy, pero tenemos que seguir. ¿Qué educación queremos? Es fundamental que en algún momento hagamos, además de un encuentro, un Congreso Pedagógico Nacional, para poder discutir de conjunto en un sistema que está federalizado. ¿Qué educación queremos? Pero también al servicio de qué país queremos. Porque cada modelo educativo condice con un formato de país. Y nosotros entendemos que esta forma, en este sistema capitalista, no va más. Entonces, de conjunto, para nosotros es muy importante poder discutir qué educación queremos, al servicio de qué país, y también poder discutir qué alternativa política necesitamos construir los trabajadores para que de una vez por todas no haya gobiernos que siempre nos ataquen y que seamos nosotros mismos quienes podamos dirigir, gobernar y sacar a patadas a todos los que siempre nos ajustan. Gracias. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, para tratar de aportar algunos aspectos a varios de los ejes que se vienen señalando, me gustaría reforzar esta idea de que la reforma integral que estamos atravesando es una reforma que se viene intentando aplicar en distintos momentos, pero desde hace décadas, y que es una reforma estructural de la educación y del sentido de la educación y de la escuela pública en nuestro país y en todo el continente, como también se dijo acá. Y que no implica solo una dimensión de ajuste, de disminución de presupuestos, sino que implica otras dimensiones que son fundamentales, también como se dijo, desde la perspectiva de los organismos de crédito internacional, desde la perspectiva de las grandes corporaciones y desde la perspectiva de los estados que garantizan esos intereses. Se hizo referencia ya a la injerencia de esos organismos internacionales de crédito, que uno podría preguntarse por qué se meten a diseñar políticas públicas sobre educación, algo que hacen también desde hace décadas y que tiene que ver con garantizar todas las herramientas de control social en el continente y que apuntan a 4 ejes principales que me parece que es importante poder detallar porque también le dan sentido a las reformas que se están implementando. Por un lado, como se enfatizó en las intervenciones que me precedieron, un eje claro es la formación de la juventud para el mercado laboral, ¿no? ¿En qué se necesita formar a esos jóvenes? ¿En qué tipo de habilidades, como se plantea en todos los documentos de las reformas educativas, para que se inserten en un mercado laboral cada vez más precarizado, cada vez más flexible, para que se adapten, esta idea de la adaptabilidad que también está presente en todos los documentos y que explica un poco esta flexibilidad, estos cambios, este rendir una materia, un cuatrimestre sí, un cuatrimestre no, todo esto que se relataba también antes respecto de la reforma en Provincia de Buenos Aires y ahora también en la ciudad. Pero hay otros ejes que me parece que son fundamentales y que considero que es importante que incorporemos en nuestras discusiones. Por un lado, todos los documentos de estos organismos internacionales se plantean la preocupación por la contención social. No les da igual qué pasa con esas juventudes excluidas del sistema, pauperizadas, y que son potenciales peligros, así lo enuncian, por la posibilidad de que haya estallidos sociales, por la posibilidad de que caigan en acciones delictivas, dice el Fondo Monetario Internacional. Y entonces la escuela pasa a cumplir también ese rol de contenedora social. De allí que la preocupación por el conocimiento, como se enfatizó acá, no esté entre los objetivos principales, sino en cómo se desarrollan, se llevan adelante actividades que generen esta contención, que incluyan a los niños, niñas, a las juventudes en el programa de orquestas, en los clubes, en lo que conocemos acá en la ciudad como jornada extendida, en actividades que contengan socialmente y que eviten que esos pibas y pibas que están siendo expulsados del sistema, que están viviendo cada vez en peores condiciones, sean
posibles, potenciales cuestionadores del orden social. Y eso a veces incluso implica que el Estado pone recursos para eso. No siempre es ajuste, sino que a veces se pone guita para garantizar esos espacios. Por otro lado, hay un objetivo muy importante que se plantean estos organismos que tiene que ver con que se desarticule el papel que juega la escuela en la construcción del entramado social. Porque algo que no han logrado en todos estos años, más allá de lo que nosotros vivimos cotidianamente como procesos de precarización laboral, de mayor explotación, de todas las dificultades que tenemos en la escuela, es que desde las escuelas seguimos teniendo un vínculo fundamental con la comunidad educativa, con las familias, que nos organizamos y que esa estructura, ese lazo de solidaridad que perdura en las escuelas es un problema para quienes quieren sostener este orden social, para quienes quieren continuar formando a esos pibes y pibas como esto, simples laburantes para un mercado laboral cada vez más precarizado. ¿Por qué? Porque seguimos pudiendo en las escuelas, más allá de todas las dificultades, desarrollando procesos de aprendizaje, de apropiación de conocimiento, de pensamiento crítico. Y eso es algo que no han logrado romper, porque seguimos vinculados con las familias, porque salimos a cortar las calles con las familias, porque abrazamos las escuelas, porque cuestionamos el sistema. Y me parece que es una dimensión importante que tenemos que incorporar y tener en cuenta, y que es un objetivo que dicen explícitamente. Hay que romper ese lazo de articulación entre la escuela y la comunidad educativa. Y por último, algo que también se menciona y me parece que se expresa con claridad cada vez más abiertamente en todas las reformas que se están implementando, el objetivo de modificar estructuralmente el proceso de trabajo y la autonomía docente. ¿Esto qué significa? Bueno, que como en cualquier otro proceso de trabajo, las trabajadoras y trabajadores de la educación tengamos cada vez menos control de qué se enseña, cómo yo construyo una clase, cómo hago una propuesta para este grupo específico, que pueda determinar qué contenidos voy a enseñar y cuáles no, con qué propuesta pedagógica, y darle todo ese poder a los directivos. Claramente, quienes estamos ahora luchando contra la reforma secundaria Aprende, estamos viendo que uno de los objetivos centrales es que los directivos tienen absoluto poder sobre la designación de los docentes, sobre los talleres que se crean, sobre nuestras condiciones de trabajo. Y esto es algo que está planteado como un objetivo, ¿no? Es convertir al directivo en un gerente de empresa que pueda modificar las condiciones de trabajo de la docencia, pero también que pueda tener injerencia en los contenidos, qué se enseña, cómo se enseña, y en llevar adelante este papel que se le asigna a la docencia, que ya estaba en ese documento que ya tiene 10 años de profesores excelentes del Banco Mundial, que es que los docentes nos convirtamos en simples facilitadores, ¿no? Y ahí también me parece importante hacer un señalamiento, que es facilitadores no del conocimiento, no de la producción de conocimiento, sino de la apropiación meramente de alguna información. Porque también ahí hay una dimensión que es importante considerar, que es que se plantea la idea de la autonomía de los estudiantes, de que aprendan solos y solas, ¿no? De que puedan acceder a información, lo decía la ministra Acuña. Bueno, ¿para qué está el docente? Si Google te dice todo, ¿no? Esta idea de que no tenemos nada para aportar. Pero también esta idea de que el proceso de aprendizaje puede ser individual. Y ahí también nosotros tenemos algo para discutir. Nosotros entendemos que el proceso de apropiación y de producción del conocimiento es colectivo, necesariamente, y que el rol docente es un papel fundamental, que no puede ser excluido de ese proceso, y que nuestro vínculo pedagógico con los estudiantes está mediado por el conocimiento. Si se pretende quitar eso, se pretende justamente vaciar y modificar nuestro papel como educadoras y educadores. Y ahí me parece que también hay algo fundamental que tenemos que poder discutir. ¿Cuál es nuestro papel como educadoras, como educadores? ¿Qué estamos defendiendo? Que no estamos solamente peleando contra esto, el ajuste en términos salariales, el ajuste en términos de modificación de nuestras condiciones de trabajo, sino que estamos discutiendo qué papel tiene la escuela, qué papel tiene la educación,
como se decía recién, ¿qué educación necesitamos? ¿Por qué nosotros proponemos una educación que abone a una visión emancipadora de la sociedad? Y cómo eso pone en cuestión el orden social. No sé cómo estoy de tiempo porque no me puse el reloj. ¿Ya terminando? Bueno, digo dos cosas más muy breves. Esta idea que también se plantea en todos los documentos de reforma, en la reforma en el nivel primario, en el nivel inicial, también en terciarios, que incorpora la educación inclusiva como un rol fundamental, por supuesto que va de la mano del vaciamiento de todas las instituciones de la modalidad de educación especial, pero también va de la mano de pensar y proponer a la escuela como el espacio de inclusión cuando todo lo demás es la exclusión, cuando se excluye del sistema de salud, cuando se excluye de espacios culturales porque desaparecen los clubes de barrio, porque desaparecen todos los centros culturales, digamos, lugares donde los pibes y pibas podían desarrollar actividades, por más precarias que fueran, la escuela se convierte en el único espacio de inclusión y lo vivimos todos los días, cuando desde la escuela tratamos de recurrir a distintas instancias para que los derechos de los pibes sean un poquito menos vulnerados, nos encontramos con que la única institución que sostiene algo es la escuela. Y en ese sentido me parece que es muy importante poder articular y pensar también el enfoque educativo con las compañeras y compañeros de educación especial, que es algo que nos viene atravesando. Termino con esto. Todas estas reformas vienen implicando, como decía, desde hace décadas, una transformación estructural de la escuela, diseñadas por los organismos internacionales, pero que fueron aplicadas continuando las leyes de la dictadura, continuando las leyes del menemismo, que se plasmaron en la Ley de Educación Nacional del 2006 del kirchnerismo. Las resoluciones 84 y 93 de la reforma de la ANES ya planteaban muchas de las modificaciones que se están llevando adelante hoy, que no son una novedad ni un invento del macrismo en la ciudad, y que le dan continuidad a ese proceso de modificar estructuralmente la escuela pública y que implican la colonización también de la escuela pública por la injerencia no solo de estos organismos, sino de empresas privadas, de ONGs, que llevan adelante también grandes negocios, pero que plantean profundamente su perspectiva ideológica de qué papel tiene que cumplir la escuela y la educación en esta sociedad. Y ahí me parece que, de nuevo, un debate fundamental, retomo lo que planteaba la compañera, es que nosotros discutamos y propongamos qué papel entendemos que tiene que cumplir la escuela y la educación pública. Gracias. Bueno, a ver, yo quería comentar algunas cosas, no quiero extenderme mucho porque así nos vamos a las comisiones a trabajar, pero quería comentar algunas cosas que tienen que ver con lo que en estas reformas que vienen de estas políticas educativas, tanto nacionales como jurisdiccionales, que vienen desde plan maestro, basándose en las pruebas estandarizadas, con el control, la vigilancia docente estudiantil, el cierre de cursos, etcétera, el plan de alfabetización y a nivel jurisdiccional lo que sería la educación 2030, 2030 que decía el PRO, que empieza con la reforma de la ANES, con la secundaria del futuro, con UNICABA, como justamente cierre y control sobre los profesorados y el progresivo vaciamiento que después voy a comentar, y ahora con el Va Aprende, que es lo que vamos a discutir hoy en cada una de las comisiones, porque atraviesa todos los niveles educativos. Empieza, como siempre, digamos, enfocando mucho más en media y en superior para adoctrinar más fuertemente, pero abarca todos los sistemas. Como decían los compañeros, efectivamente se basa en las propuestas de los organismos internacionales. Nunca se terminaron de evaluar y de aplicar, de hecho, estas reformas anteriores que ya nos imponían otra, ¿no? Cada vez con mayor control sobre docentes y estudiantes.
Pero me quería centrar un poco más en la cuestión de qué es lo nuevo que dicen que hay, porque en realidad, digamos, hablan de innovación, creatividad, ayornarse, sobre todo, por supuesto, a la incertidumbre del mercado laboral. Pero la novedad no existe en realidad si pensamos en algunas cuestiones que mencionaban las compañeras, en las bases pedagógicas, filosóficas, psicológicas y en la concepción de subjetividad que subyace a cada una de estas reformas. Ese es un vicio como psicóloga, ¿no? Perdón. Entonces, efectivamente, las concepciones de subjetividad que se plantean tienen que ver con un sujeto obediente, pasivo, absolutamente pasivo, adaptado, y adaptado fundamentalmente a lo que se plantea como construcción de consumidores, ¿no? Y la educación también como productora de consumidores. Entonces, pensando en los diagnósticos sobre los que se basan también las pruebas estandarizadas, etcétera, que tienen más que ver con decirnos y acusarnos de que seguimos una cierta tradición, de que no innovamos, que no tenemos formas creativas de abordar nuestra propuesta pedagógica. En esa línea construyen supuestas novedades que tienen que ver con ciertos perfiles. El perfil de egresades, por ejemplo, de formación docente, y ojo que estamos hablando de reformas que 2014-2015, digo, en superior hemos vivido el intento de homologación de títulos a nivel nacional, que después impactaba en cada jurisdicción, y, digamos, actualmente con esta propuesta de vaciamiento progresivo que están haciendo en Ciudad de Buenos Aires. Por este lado, el perfil de egresades, por ejemplo, decía: hoy estamos llamados a educar para lo desconocido, y no alcanza con focalizar solamente en los contenidos disciplinares. Ahí empezaron a atacar los contenidos disciplinares, pero también la formación docente, porque ojo, que el campo de formación general, que se llamó de esa manera y se le quitó campo de formación docente, empezó a hacer un rejunte de las nuevas tecnologías ¿no? Pusieron el taller de ESI con 2 horitas miserables que no alcanzaban para nada en la formación, y varias cuestiones más, ¿no? Entonces, pauperizaron la formación docente y también las disciplinas. Y nos decían además que no teníamos prácticas desde el inicio de la carrera, lo cual era mentira. En ese sentido, la apuesta es a que el perfil de los estudiantes sea supuestamente talentoso, creativo, crítico, cooperativo, emprendedor, alfabetizado digitalmente con capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación, obviamente, es una adaptación pasiva, no la adaptación activa a la realidad, como decía Pichón Rivière. Nada más lejos, porque además era marxista, o sea, está todo mal. Después, el centrarse supuestamente en los estudiantes y el enfoque de las capacidades y de las competencias, ¿no? También es otro punto fundamental. Y orientarse entonces la formación docente, ir vaciándola progresivamente en relación a dejar a un tendal de compañeros también fuera del trabajo, porque pensemos que actualmente se quiere acortar 1 año las carreras, se quiere quitar, digamos, algunos espacios también disciplinares, se atenta
contra nuestras condiciones de trabajo, porque se planteó una titularización a término, que por supuesto ADEMIS, digamos, rechazó dicha resolución y vamos a seguir peleándola. Pero también avasalla las democracias institucionales, que sabemos que en los institutos de formación docente tienen un amplio, digamos, trabajo democrático, mucho más que en las universidades, ¿no? Porque todo el equipo directivo además es votado por todos los claustros de forma directa, cosa que no sucede en otros espacios. Y, como decía también, la progresiva precarización de las horas de trabajo, que son también horas a término, en media, donde vemos que además de la pauperización de contenidos está este ataque. Fundamentalmente tenemos acá un montón de compañeros que están actualmente a la Secretaría Gremial, nos consultan todo el tiempo que hace mucho que no cobran las horas 162, ¿verdad? Muchísimo tiempo de demora con esas horas precarizadas. Y por último, quería mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo no hay ninguna innovación tampoco en relación a las propuestas pedagógicas. Por supuesto se deja de lado o se pretende dejar de lado la perspectiva constructivista y las pedagogías críticas y orientarse nuevamente a lo que yo llamo una regresión en realidad a los años 60 y 70, a una especie de neoconductismo y pedagogías eficientistas, ¿no? Resultadistas. O sea, no hay nada nuevo en eso. La verdad es que se orientan al autoaprendizaje, se orientan a las tecnologías, ¿no? Se orientan a aislar cada vez más a nuestros estudiantes y también a nuestros profesores y futuros profesores. En eso hay un moldeado, digamos, que se plantea, y fundamentalmente lo que hay es una formación de recursos humanos entendidos como capital humano. Pero además se plantea todo un sistema de control burocrático sobre la escuela y de burocratización también de implementando sistemas únicos administrativos que tanto en superior como en los distintos niveles nos plantean una sobrecarga de trabajo extrema, ¿verdad? Estamos todo el tiempo además yendo detrás de las planillas y las cosas que tenemos que presentar, pero además nos plantean en papel y en papel y subirlo, y por ahí te ponen hasta una tercera vía, ¿no? Entonces nos sobrecargan de trabajo mientras además tenemos que atender la creciente, digamos, los crecientes problemas que hay en la vinculación de les chiques y también entre estudiantes y profesores. Por otro lado, quería mencionar que en toda esta burocratización y este creciente control de nuestro trabajo y de, por supuesto, también las trayectorias estudiantiles, porque está también todo en el sistema, están los legajos, está como hay una persecución, un control fuerte que ahora lo vemos también con todos los datos biométricos que nos pretenden pedir y que ADEMIS rechaza y llama a rechazar, y invitamos a organizarnos en las escuelas como hicimos también contra el Aprende en media el año pasado y este año. Invitamos también a rechazar estos sistemas que además hacen que se invierta, en lugar de invertir en más becas para estudiantes, en lugar de invertir en nuestros salarios, en lugar de invertir en infraestructura, en lugar de invertir en educación especial y en lugar de invertir en equipos interdisciplinarios, invierten en estas máquinas de algunos amigos, ¿no? Que además es una injerencia, como decía Vanessa antes, de la privatización sobre
algunos aspectos de la educación y sobre todo de nuestras condiciones de trabajo. Quería mencionar entonces que todo lo que estamos planteando no es innovador, que es un proyecto autoritario, que consiste en una intervención de los procesos educativos, que centraliza en este control burocrático del trabajo docente y de los estudiantes, y que implica un autoritarismo que se disfraza de progreso. Básicamente lo que invitamos es a volver, digamos, a intercambiar, a entronar lo que para nosotros es importante, que es la construcción de vínculos, la intersubjetividad, el diálogo, los procesos de construcción política colectiva, aunque nos acusen de adoctrinar y nos persigan, y por eso estamos acá, porque quienes tenemos que hacer, quienes tenemos que construir en política educativa, quienes tenemos que opinar, quienes tenemos que debatir y quienes tenemos que desarrollar esas políticas educativas, por supuesto después cuando logremos un gobierno de los trabajadores, pero ahora también quienes tenemos que hacerlo somos nosotros y no técnicos que nunca pisaron un aula, y por eso ADEMIS propone estas comisiones y este trabajo en este encuentro, pero también por eso proponemos e invitamos a participar de la investigación que hacemos sobre condiciones de trabajo y salud de los trabajadores docentes, porque también somos protagonistas en cuanto a investigar nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones de salud, que cada vez están en peores condiciones. Entonces, básicamente queremos, como sindicato, abrir a escuchar a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes en las comisiones para poder llevar después adelante una propuesta también de lucha contra este va-aprende que pretende un control constante y muy autoritario de nuestras vidas en las escuelas y hasta fuera de ellas. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar unos minutitos a los compañeros de Georgalos que vinieron a presentarnos su lucha y con la cual nos solidarizamos, por supuesto, desde ADEMIS. Hola, buen día. Gracias a Demi por la invitación y el espacio en estos momentos tan importantes que nos están sucediendo a todo el ámbito educativo, de la salud, de los trabajadores, ante este gobierno tan autoritario, como decía acá la compañera. Bueno, yo soy Alejandro, soy uno de los despedidos de Georgalo. Somos 5 despedidos, 4 compañeros y una compañera, con un promedio de antigüedad de 20 años, y nos echaron de un día para otro, sin explicaciones, con un telegrama injusto, una causa injusta, que eso da mucha bronca. Por eso nosotros hace 34, 35 días, ya ando medio perdido, estamos en las puertas de la fábrica, estamos en las calles, junto a las organizaciones, a los sindicatos que nos están dando un apoyo bárbaro. Y todo este ataque, como bien estaba explicando, fue por condiciones de trabajo. Nosotros trabajamos en una línea con 6 personas y de un día para otro la empresa puso a 5, siempre con los mismos ritmos de trabajo. A raíz de este conflicto, nosotros tuvimos 45 días intentando que la empresa dialogue con la comisión interna y con el sindicato, porque no se hacen las cosas
arbitrariamente. Para eso nosotros tenemos una representación sindical y una comisión interna. Si hay que cambiar algunas condiciones de trabajo, tiene que ser en derecho y tiene que ser todo charlado, no imponiendo. A raíz de esos 45 días, como repetí anteriormente, se llamó al sindicato y el sindicato vino y paró la máquina. Ellos pararon la máquina. En un sector que somos 90 personas aproximadamente en 3 turnos, estuvimos todos de acuerdo. A raíz de ese conflicto, la empresa no hizo oídos sordos a nuestro reclamo y nunca se juntó, ni con el sindicato ni con la empresa. Se hizo una denuncia en el ministerio, se sacó una audiencia para el día lunes, esa audiencia se cayó y a raíz de esa audiencia que hubo ese día lunes, nosotros de buena voluntad, porque siempre cuidamos nuestro trabajo, por eso siempre hicimos nuestras obligaciones, levantamos el paro y pedimos una reunión interna ese mismo lunes. Bueno, eso nunca ocurrió. A raíz de que no tenemos respuesta, volvimos a hacer 2 horas de paro, lunes, miércoles y viernes. Y miércoles, lunes, martes y miércoles, perdón. El jueves, nosotros cuando quisimos entrar a nuestro trabajo, estábamos echados. Así, sin mediar palabra. Bueno, después se dictó la conciliación obligatoria y bueno, se llegó a esos 35 días de lucha que la empresa nunca acató la conciliación obligatoria y siempre injurió en nuestros telegramas, ¿no? Diciéndonos que éramos, primero, que no cumplíamos los relevos, que no acatábamos las órdenes, que no dejábamos trabajar a la gente que quería trabajar, que cuando el sector se hizo una asamblea y siempre se decidió por mayoría parar, y después que hacíamos boicot. Después nos acusó de que éramos violentos, de que amenazamos a recursos humanos, que bueno, todas mentiras no tienen de dónde agarrarse. Así que bueno, nos encontramos acá en la calle peleando por nuestros derechos. Nosotros siempre cumplimos nuestras obligaciones, porque en 20 años sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eso te da la experiencia del trabajo. Y ellos nos echaron por reclamar nuestros derechos, porque una manera de cuidar el trabajo es teniendo dignidad, y nosotros no queremos perder nuestra dignidad, por eso no queremos perder nuestro derecho. Queremos pedirle a los sindicatos, más a nuestro sindicato que es de la alimentación, que es Rodolfo Dar, que es muy tibio cómo nos defendió y cómo nos defiende, porque llegamos a toda esta situación por culpa de él, por su tibieza, por no defender a sus trabajadores, por no comprometerse, por no poner el aparato. Y nosotros también queremos pedir al Ministerio de Trabajo de la provincia, porque es ahí donde está nuestro litigio en La Plata, por medio de Correa y del gobernador Kicillof, que también ponga todo su aparato en base a defender los derechos de los trabajadores, porque como bien decía anteriormente, esto es algo muy injusto y no podemos dejar que se nos saquen los derechos por una autoridad de la empresa. Acá no es una cuestión económica, no es que la empresa no tiene trabajo o hay baja de trabajo. Acá ellos lo que quieren es ajustar y tener más ganancia a costillas nuestras. Como decía anteriormente, lo que hacen 6 personas lo quieren hacer con 5, como pasa en FATE, como pasa en SECO y como pasa en otras fábricas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa es la realidad en la que estamos, y bueno, creo que lo fundamental es luchar contra este gobierno, y Kicillof también, si se quiere diferenciar de este gobierno, tendría que demostrarlo más con hechos y no con tantas palabras, porque a veces las palabras no alcanzan, menos en este momento donde es hora de poner el cuerpo, porque acá las palabras son muy bonitas, son muy lindas, pero llegó el momento de poner el cuerpo
Y le digo a toda la sociedad, a toda la gente trabajadora, que hay que poner el cuerpo porque llegó el momento de salir a las calles, porque lo que está pasando con este gobierno es muy terrible, con la soberbia con que se maneja, con lo autoritario que es. Así que bueno, esperemos. Ahora el Garrahan hace una gran marcha el jueves, así que bueno, esperemos que podamos estar todos y todas, apoyar a la salud y también apoyar a todos la problemática que está pasando en este país. Porque como decimos que la salida es colectiva, no individual. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de las trabajadoras. Y al que no le gusta, que se joda, que se joda. Bueno, compas, dos cuestiones. Un aviso que nos quedó, que hoy está la marcha también de Palestina, así que desde las 15 nosotros vamos a estar un poquito más acá, pero bueno, después vamos a ir. Y las comisiones son, antes de que partamos, las comisiones son, acá va a funcionar la comisión de media y superior. En la 346, la de inicial y primaria. La de ESI y educación emocional, 344. Inclusión plena y educación especial, 345. Y memoria y derechos humanos frente al negacionismo en la 256, que está en el segundo piso. Les vamos a pedir que, como para ir ajustando los tiempos, como empezamos más tarde, tomémonos 20 minutos para ir a comprar algo para comer o para tomar, y vamos a las aulas ya para trabajar en las comisiones, ¿sí? Y después volvemos acá para el plenario.